la utilización de columnas helicoidales en el vestíbulo y el hueco de la escalera principal, y la delicada parte superior de la fachada con un doble tejado curvilíneo a dos aguas, de evidente inspiración barroca. Debemos notar que la fachada trasera del edificio es quizás la parte más creativa, sin referentes estilísticos de ningún sitio. Aquí, Gaudí reinterpretó la acostumbrada solución de galerías traseras, utilizando un acabado más complejo a través de una línea continua de balcones grandes y pequeños para combinar la luz y utilizar los espacios comprendidos entre los balcones. En realidad, esta contribución empezó a constituirse en algo más que una recreación ornamental de estilos históricos y sentó las bases de la reexaminación de un estilo que no tardaría en radicalizarse en la Casa Batlló, 1904-1906, y en la Casa Milà, 1906-1910. En la obra de Gaudí, la primera década del siglo XX coincidiría con una época de síntesis, la cual, aunque frágil, representó el punto cumbre de su obra y, sobre todo, de sus esfuerzos para crear una nueva arquitectura. En Barcelona, ni siquiera los círculos avant-garde y las revistas parecían prestarle mucha atención. Esto cambiaría a principios de siglo. Gaudí empezó a ser considerado por sus discípulos y críticos como un genio, como una contribución genuina que el arte y la cultura catalanas hacían a la cultura mundial, siendo por esta razón un valor no solamente respetable, sino también merecedor de admiración y entusiasmo más allá de los límites del cuestionamiento. Con el desarrollo de la política catalana, los personajes de la cultura local se convirtieron en objeto de una veneración especial. Sin duda, este fue el caso con Gaudí. Pasó del rechazo a la exaltación. Su trabajo pasó de no ser comprendido a ser venerado, ya que se le consideraba como una contribución esencial a la cultura arquitectónica y artística contemporánea. El contacto de Eusebi Güell con las ideas sociales reformistas inglesas influenciaría la promoción de dos empresas privadas que se unieron para construir un jardín suburbial de tipo residencial, el Parque Güell, 1900-1914, así como una colonia de trabajadores en Santa Coloma de Cervelló, 1890-1915. Güell se consideraba a sí mismo, junto con otros intelectuales, arquitectos y políticos de principios de siglo, como defensor de las ideas de Ebenezer Howard. El objetivo inicial del Parque Güell, tal y como lo consideró Gaudí, consistía en la organización de un área residencial para viviendas unifamiliares en un enorme jardín en el Carmel, en la zona de Tres Turons de Barcelona. Los únicos edificios en el completo sentido de la palabra están localizados a cada lado de la entrada principal del parque, que alojarían al portero y a la administración. Para tal propósito, Gaudí diseñó dos bloques de planta aproximadamente circular, con proporciones deliberadamente verticales, con tejados formados por superficies curvas, ejecutadas con bóvedas de ladrillo selladas por argamasa de secado rápido, de acuerdo al método catalán tradicional. Adicionalmente, el bloque de la administración tenía un capitel filado, cuya característica más notoria era que fue la primera vez que Gaudí utilizó el hormigón reforzado al incorporarle barras de metal. Estos fantásticos tejados, así como el albardillado de la parte superior del muro que rodea los edificios, en mitad del cual podemos encontrar la puerta de entrada, están cubiertos con trozos de cerámica rota, trancadís, que al cubrir las complejas superficies geométricas de estos cuerpos, le otorgan al edificio un aspecto oneroso y sorprendente. Seguidamente, Gaudí construyó los accesos y las escalinatas exteriores a la manera de una ingeniosa cascada y una fuente, presidida por la figura mitológica de una salamandra. Pero quizás el componente más interesante es la sala hipóstila, originalmente concebida como un mercado local para uso de los habitantes del parque, así como la plaza Mirador, que conformaba el tejado del mercado. En realidad, los espacios intercolumnares se encontraban creados por domos tabicados en la forma de una media esfera, que servían como soportes para la plaza y como receptáculo para el agua, que a su vez era depositada en una gran cisterna bajo el mercado para la utilización del Parque Güell. El elemento más extraordinario de la plaza, aparte del poder especial de su enorme superficie plana, que contrastaba con la ladera irregular de la montaña, era la combinación de asiento y balaustrada que delimitaba la plaza sobre la columnata. Originada de manera empírica por el perfil ergonómico de un ser humano sentado, para establecer la sección transversal,
esta bancada tiene un serpentino recorrido por el borde de la plaza, formando meandros, esquinas y espacios menores para ser utilizados como puntos de encuentro por paseantes y otros usuarios. Además de su forma, lo que resultó ser la parte más original fue su profuso colorido, conseguido, al igual que con la mayor parte de los elementos de diseño del parque, cubriendo sus sinuosas y caprichosas superficies con trozos de cerámica esmaltada. La exactitud técnica, combinada armoniosamente con la plástica fluidez de esta construcción, cuya silueta estática y dinámica a la vez se encuentra reforzada por su forma y terminado ornamental, se combinan de una manera completamente única. En el Parque Güell, las referencias a los estilos históricos son abandonadas por Gaudí, que ahora utiliza un lenguaje en el que la continuidad de las superficies, la utilización de formas geométricas complejas y el esplendor de los colores y los acabados constituyen el aspecto más específico de su contribución al floreciente movimiento modernista de principios de siglo. La reconstrucción de la Casa Batlló, que Gaudí ejecutó durante este mismo periodo, 1904-1906, debe considerarse de igual manera. Su objetivo principal era el de suavizar la rigidez de estilo que se había convertido en el modelo a seguir de la típica casa del ensanche barcelonés. Para este propósito, Gaudí modificó el patio interior del edificio, otorgándole dinamismo al incorporarle una escalera con una tensa línea ondulada e introduciendo un motivo lineal ascendiente que combinaba a la perfección con el tratamiento de la luz en este espacio vertical. En efecto, mediante la graduación de tono de la cerámica azul del patio central, y después de volver a diseñar las ventanas que daban a él, la secuencia vestíbulo, escalera, primer piso, patio central se transformó en una atmósfera intercambiable en la que las líneas, la luz y el color contribuían a una atmósfera de fantasía y asombro. En cuanto a la remodelación de la fachada, Gaudí volvió a diseñar las entradas, especialmente aquellas de la planta baja y el primer piso, mediante enormes aperturas formadas por una estructura de apoyo de piedra que dejaba pequeñas ventanillas en un patrón vagamente simétrico. Encima de todas estas formas, lo que quedaba de la fachada fue tachonada con cerámica de colores y trozos de vidrio, que se convertirían en una de las decoraciones polícromas más sutiles de la era del modernismo. Finalmente fue coronada con una torre en forma de un bulbo floral junto a un tejado cuyas tejas parecían las escamas del espinoso lomo de algún animal mitológico. La enigmática forma de los balcones, las ventanas de cristal coloreado, el acabado de los pisos y los cielos rasos, los muebles que Gaudí diseñó para esta casa, demuestran que el arquitecto llevó a cabo, en su madurez, toda una gama de cambios en los que era perfectamente capaz de solucionar los problemas que él mismo se había impuesto, reconsiderando las formas establecidas por la arquitectura de la época. Un naturalismo intenso y sin embargo abstracto, con evocaciones florales, animales y geológicas, así como la capacidad de explotar estos temas de forma variada y contrastada, y la habilidad de crear una apariencia de frágil inestabilidad, hacen de la Casa Batlló un claro ejemplo del grado de brillantez y seguridad que el trabajo de Gaudí había llegado a tener en su madurez. Sin embargo, quizás el edificio metropolitano más ambicioso y el que demuestra mejor el estilo Gaudí, si podemos denominarlo de ese modo, fue la casa que construyó a partir de 1906 para Rosario Milá, en el centro de Barcelona, en la esquina del Paseo de Gracia con la calle Provenza. Gaudí diseñó este edificio como un complejo de espaciosos apartamentos, distribuidos desde la fachada y alrededor de patios de forma aproximadamente circular, en ambos lados del plano angular del edificio. Por lo visto, existió la idea inicial de dotar a la mayoría de estos patios de una dimensión que permitiría la construcción de una rampa helicoidal por la que los vehículos pudiesen ascender a los diferentes pisos y apartamentos. Pero aparte de esta idea, la concepción de planear una estructura alrededor de grandes patios fue una modificación fundamental de la construcción de edificios en esquinas que hasta entonces no había sido intentada, salvo en el ensanche barcelonés. En el nivel de elección de material, así como el de construcción y ornamentación, está claro que durante estos años Gaudí rechazó todas las soluciones establecidas en una audaz exploración de diferentes tipos de estructura arquitectónica. Otro fascinante ejemplo de este periodo de síntesis modernista
es la restauración y la readaptación del coro y la cancela de la Catedral de Palma de Mallorca, que Gaudí y sus asistentes y colaboradores efectuaron entre 1904 y 1914. El trabajo consistía principalmente en remover el coro, que se encontraba en el centro de la nave principal, para reinstalarlo junto al presbiterio y acercarlo más al púlpito. De esa forma, el púlpito sería transformado, así como la localización e iluminación del altar principal, las ventanas de vidrio pintado y algunos altares laterales con algún trabajo adicional. Desde el punto de vista del trabajo acometido, la obra de Mallorca no fue de grandes dimensiones, pero demostró una nueva manera de percibir una estructura histórica fundamental como lo era la catedral gótica, y también una capacidad para alterar estas venerables estructuras de piedra sin caer en agotadoras discusiones filosóficas o reconstrucciones de tipo arqueológico. En las obras de la Catedral de Palma